viaje a través de Rusia había comenzado. Estaba en Vladivostok, en el lejano oriente. Y no solo estaba, me sentía lejos. En una tierra extraña, en una ciudad misteriosa, y que la niebla, que estaba siempre presente, acrecentaba aún más ese misterio. Vladivostok en ruso significa Señor de Oriente. Tiene una población de un poco más de 600.000 habitantes. En ella se encuentra el mayor puerto ruso del Océano Pacífico. Salí a caminar por sus calles, a que esta ciudad me sorprenda, y mientras caminaba me seguía sintiendo lejos. Y es que es así, Vladivostok está lejos, se encuentra a 18.700 kilómetros de Buenos Aires. Para que tengan una referencia, la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros más o menos, o sea que Argentina está literalmente al otro lado del mundo de este lugar. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, Vladivostok también está a 1.062 kilómetros de Tokio, a 747 de Seúl, la capital de Corea del Sur, y a solo 60 kilómetros de la frontera con China. Estaba lejos, pero también cerca, muy cerca de otros lugares. Al viajar y recorrer el mundo, una de las cosas más interesantes y de las que más se aprende es ir viendo y conociendo a la Tierra desde la perspectiva del lugar donde estás. Y Vladivostok por el momento me presentaba perspectivas maravillosas, y sobre todo porque esta ciudad está junto al mar. Andando me encontré con el submarino S-56, un famoso submarino de la Segunda Guerra, en donde hundió varios barcos. Y además fue uno de los primeros submarinos rusos en dar la vuelta al mundo, por lo que fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Hoy es un museo. Al lado está el monumento de los caídos en la guerra. Y aquí es donde vas viendo también la historia desde otro punto de vista. Ya había conocido muchas cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial en Tailandia, Malasia, Singapur, Myanmar y Japón. Cada uno con su propia historia. Muy distinta en algunos casos a la que conocía, o al menos la que se cuenta en Occidente. Pero sin embargo, tienen algo en común. Todo lo ocurrido en esa guerra fue un horror. Ahora me tocaba el turno de escuchar la versión rusa. Continué caminando por Vladivostok. Ese día tenía un objetivo claro: ir a conocer el puente del Cuerno de Oro. Y mientras me iba acercando a donde quería llegar, me iba envolviendo con lo pintorescas que son las calles, las casas, la arquitectura de esta ciudad. Ahí está el puente del Cuerno de Oro. Ese es su nombre oficial. Pero por lo general lo llaman Puente Dorado o Puente de Oro. Desde allí pude observar una vista fabulosa de esa parte de Vladivostok. E imágenes que por momentos excedían mi capacidad de asombro. Pero ese día recién estaba comenzando, y luego de conocer el puente, continué con mi recorrido con la premisa de ir descubriendo pequeños detalles. Recorrer parques, plazas, monumentos, esculturas. Respirar el aire de Vladivostok y sobre todo disfrutar de cada segundo que estaba allí. Eso nunca cambia. Y mucho más cuando al caminar iba descubriendo una ciudad como no había visto nunca antes otra. La bruma, que a veces se observaba,
Era como un telón que se iba deslizando para ir mostrándome a Vladivostok poco a poco, y la llovizna, que por momentos caía, había mojado al suelo, y las luces de los autos le daban un toque especial, casi mágico a esa tarde. Luego descubrí un lugar como si fuese un laberinto, lleno de restaurantes, cafés y una decoración muy particular. Para que me vayan conociendo un poco, les cuento que este no era mi primer viaje a Rusia. Yo ya había realizado un viaje en tren cruzando parte de este país, solo que en el tren transmongoliano. Había partido desde Beijing, China, crucé todo Mongolia y llegué a Irkutsk, el corazón de Siberia. Desde allí fui hasta San Petersburgo. En ese primer viaje, lo que me sorprendió fue la calidez y amabilidad de la gente de Rusia, en contraste con los seres fríos y distantes que me había formado en mi cabeza. Y otra de las cosas que me sorprendió era que yo me había imaginado una Rusia gris, fría, inhóspita, lejana, y en aquel primer viaje me encontré con una Rusia llena de colores y paisajes increíbles. Pero al comenzar este viaje, la Rusia gris, inhóspita y lejana que me había imaginado, la había encontrado en Vladivostok. Aunque lo que había visto hasta el momento de esta ciudad me había deslumbrado. Y todavía había mucho más que recorrer de esta fabulosa ciudad. Ese era mi primer día allí. Hay mucho más Vladivostok para mostrar y muchísimo de Transiberiano para recorrer. El viaje recién está empezando. Nos vemos en el próximo capítulo.